Vespertina Universidad Mayor y Renuévate de Rotary Kraus presentan Comentarios en Bio Bio. Voces independientes de verdad. Escribo y grabo esto antes de la reunión de la Comisión Política de la UDI, donde se va a analizar la elaboración de un documento que pretende establecer una mirada nueva sobre el rol de ese partido y muchos de sus militantes durante la dictadura de Augusto Pinochet. Se ha de hecho encargado al actual alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, elaborar un primer borrador de ese documento. Tenemos que ver ahora, claro, cuánto demora el texto definitivo y qué resulta de ese texto definitivo. Pero desde ya es oportuno destacar esta iniciativa de la nueva directiva que encabeza el diputado Ernesto Silva, que habla de hecho de un cambio tal vez generacional, son las nuevas generaciones las que empujan esta revisión, un cambio también de énfasis o de matices, un cambio que como sea mira de manera crítica esa adhesión incondicional a la dictadura que tuvo la UDI y sus militantes, o la mayoría de sus militantes. Partamos por aclarar que la dictadura de Augusto Pinochet no fue una dictadura militar, sino que una dictadura cívico-militar, porque en ella participaron, y de manera muy destacada, muchos civiles, y muchos de ellos además de la UDI. El que los civiles hayan quedado al margen, muy al margen del juicio crítico y hasta de las indagatorias legales de lo ocurrido durante ese periodo, no borra la participación de esos civiles. Ejemplos. Pablo Longueira, por ejemplo, fue dirigente estudiantil designado por los militares que intervinieron en la Universidad de Chile. No era la FECH, se creó una organización nueva que se llamaba la FESECH. Allí fue puesto Pablo Longueira. Patricio Melero, recientemente presidente de la UDI, fue alcalde designado de Pudahuel, por citar dos ejemplos. Pero hay más. Jovino Novoa. Jovino Novoa, por ejemplo, fue subsecretario general de gobierno y como tal, desde ese cargo, emitió un instructivo a los intendentes del país, todos ellos militares, para que las mesas conformadas para el plebiscito de 1980, donde se plebiscitó la Constitución, fuesen integradas esas mesas por simpatizantes del régimen. Era el plebiscito, insisto, para aprobar la Constitución de 1980, un plebiscito absolutamente fraudulento, como sea que se analice. Fraudulento también desde la misma constitución de las mesas de votación a través del instructivo de Jovino Novoa. Otro, Sergio Fernández, fue ministro del Interior. Fue el que siempre, como ministro del Interior, respondió a los recursos de amparo, a las solicitudes que venían de los tribunales, para simplemente decir que ningún organismo del Estado sabía de las personas detenidas ilegalmente, muchos de los cuales hoy día están desaparecidos. Antes de ser ministro del Interior fue ministro del Trabajo y de Previsión, y entre medio de esos dos ministerios Fernández se prestó, esa es la palabra, se prestó para asumir como Contralor Express, rápidamente, en menos de 48 horas asumió como Contralor, para validar la consulta del año 1978, porque el entonces Contralor, que estaba renunciando, que estaba terminando su periodo, Héctor Humérez, no consideraba esa consulta ni legal ni constitucional. Pero lo realmente grave de muchos miembros de la UDI que participaron en la dictadura o que incluso sin participar adhirieron a ella, fue su tolerancia a la violación sistemática de los derechos humanos, lo que a mi juicio constituye, según los casos, niveles de encubrimiento, niveles de complicidad y hasta niveles de participación en esas violaciones a los derechos humanos. En el fondo, y aquí esto es lo más grave, la mayoría de la UDI consideró aceptables esas violaciones a los derechos humanos, las consideró como un mal menor ante el supuesto bien mayor de un cierto orden del crecimiento económico y de una paz social que estaba sujeta o que se sujetaba de la represión, de la tortura y de la muerte. Pongamos, por ejemplo, como ni más ni menos que al fundador de la UDI, Jaime Guzmán, que recordemos murió asesinado. Los seguidores de Jaime Guzmán siempre han repetido y repiten que él se enfrentó al jefe de la DINA, a Manuel Contreras. ¿Por qué? Porque criticaba sus procedimientos. No solo eso, que además Jaime Guzmán salvó a algunos detenidos y que gracias a sus gestiones fueron puestos en libertad, algunos de ellos se fueron al exilio. Era gente que Jaime Guzmán conocía, muchos de ellos antiguos miembros o estudiantes de la Universidad Católica. Incluso se menciona un caso del cual me voy a referir. El caso de Eugenio Ruiz Tagle, ingeniero titulado de la Universidad Católica, por quien Jaime Guzmán hizo gestiones, pero que no alcanzaron
porque fue asesinado. Ruiz Tagle, en el gobierno de la Unidad Popular, se hizo cargo de la gerencia de la Industria Nacional de Cementos en Antofagasta. Vino el golpe y ese 11 de septiembre fue llamado a presentarse a la Intendencia de Antofagasta. Él se presentó efectivamente, desde total inocencia, podríamos decir, honestidad, las dos cosas. Se presentó al día siguiente, inmediatamente fue detenido, fue enviado a la base aérea de Cerro Moreno y allí fue brutalmente torturado. Pero fue peor todavía lo que le ocurrió, porque el 18 de octubre pasó por Antofagasta la caravana de la muerte, y esa caravana lo mató junto a otras 13 personas. En realidad no fue asesinado, fue masacrado. A Eugenio Ruiz Tagle le faltaba un ojo, le habían arrancado la nariz, tenía quemaduras en la cara, tenía múltiples fracturas, tenía tajos, heridas de bala, le habían arrancado las uñas de las manos y de los pies. El ensañamiento fue brutal con él. Jaime Guzmán, dicen, no alcanzó a salvarlo, trató de hacerlo. Pero claro, Jaime Guzmán también supo lo ocurrido, supo cuál fue el desenlace de esa mala gestión o infructuosa gestión. Supo que Eugenio Ruiz Tagle fue efectivamente asesinado y también supo de estos macabros detalles que acabo de contar. Supo, por cierto, muchos casos similares. Y supo, por lo tanto, Jaime Guzmán, qué era lo que ocurría durante la dictadura cívico-militar. Y aún sabiendo de las atrocidades que ocurrían, siguió respaldando la dictadura. Por lo tanto, se derrumba esa línea argumental que durante tantos años se expuso, era nosotros no sabíamos. Mentira, sabían. Pero además Jaime Guzmán no solo sabía, sino que en más de una ocasión negó la realidad de esta violación sistemática de los derechos humanos. O sea, sabía, pero además de paso mintió. Pongo a él como ejemplo de muchos, de la UDI o de la derecha. Andrés Chadwick, cuando fue ministro del Interior de Sebastián Piñera, hizo una de las declaraciones más honestas que yo he escuchado en gente de derecha. Dijo algo gravísimo, pero muy honesto. Dijo o reconoció que, sabiendo de las violaciones a los derechos humanos, igual siguió respaldando al régimen de Pinochet. Y de hecho hizo un mea culpa por eso. A mí me ha parecido una de las declaraciones más potentes que se han escuchado en el último tiempo, porque abren un espacio no para la recriminación, sino un espacio para hablar y conversar partiendo de preguntas: ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió ese fenómeno? ¿Cómo fue posible que, sabiendo de esas atrocidades, de todas maneras se siguiese respaldando al régimen que las perpetraba? La confesión de Chadwick me parece relevante y yo creo que a partir de esa confesión, o mejor dicho, en esa confesión de Andrés Chadwick debiera estar el punto inicial de esta nueva mirada de la UDI a lo ocurrido con la dictadura. Debiera estar ahí y no en las mentiras de Jaime Guzmán. Vespertina Universidad Mayor y Renuévate de Rotary Kraus presentaron Comentarios en Bio Bio. Voces independientes de verdad. Que tu vida no se detenga. Proyéctate, especialízate, sé único. En Universidad Mayor tenemos más de 170 programas en 15 áreas académicas para que cumplas tus nuevos objetivos. Posgrados 2014 de Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Llegó la promo Renuévate de Rotary Kraus. ¿Qué esperas? Llévate unos mar con más cristales desde, escucha bien, 29.900 pesos. De nuevo, 29.900 pesos. No te la pierdas. Ven a renovarte a nuestros locales. Te esperamos. Rotary Kraus, 100 años junto a los chilenos.